Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy su amigo Nacho Rodríguez. Estamos en su programa El Aguijón, en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña, como todas las tardes, noches, nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, Alito se nos rajó, se fue y se fue. ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a platicar un poquito, pues en varias vertientes, la traición que se dio, pues a un posible acuerdo que se tenía, no diremos pacto, pero ya habían llegado, digamos, a un punto en común. Lo había dicho Fernández Noroña, lo dijo Nacho Mier, el mismo Dan Augusto había afirmado que después de la reforma a las Fuerzas Armadas venía la electoral, porque ya se había logrado un diálogo abierto con el Revolucionario Institucional. De repente, como dice la canción, todo se derrumbó, todo se cayó, y resulta que, pues la fuerza, que la presión que estaban haciendo sobre Alejandro Moreno Cárdenas, los agentes externos afuera, Miguel Ángel Osorio Chong, también el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues terminaron por doblar a Alejandro Moreno y bueno, poniéndole prácticamente un ultimátum. Si no votaba en contra de la reforma electoral, le iban a hacer un golpe de Estado ahí al interior del PRI. Por ese lado, y además de eso, también la amenaza del PAN. El PAN, por su lado, presionó también a Alito Moreno en el Estado de México, donde su candidata está bien, Alejandra del Moral, pero no le llega a Delfina Gómez. Entonces, le urgía a Alfredo del Mazo la alianza, o sea, necesita no solamente al PRI, sino que el PAN tiene buena votación en el Estado de México, gana siempre los municipios conurbados, Tlalnepantla, toda esa zona de allí, la zona industrial, ahí son panistas casi siempre los alcaldes, luego hacia la sierra ya no, pero allí la presión de Del Mazo para que el PAN se uniera en alianza en Edomex, porque también es su última trinchera. Sí. Ya de ahí, una vez que le quita Morena Edomex, ya no va a quitar Morena por muchos años. Entonces la verdad es que la desesperación de Alfredo del Mazo y del grupo Atlacomulco y de todos los priistas, ¿no?, que tienen todavía alguna esperanza en que se van a recuperar, la verdad es que sí presionaron a Alito. Y el PAN mismo lo chantajeó, y también obviamente lo chantajeó Alfredo del Mazo, porque pues también es el que da dinero para todas las campañas en el país, porque también aspira a ser candidato presidencial. Y bueno, Alito, la verdad es que ya se sentía bien con Adán, con Morena, veía que estaba fluyendo la simpatía, las críticas bajaban, Laida le bajaba. Sin embargo, esto costó, obviamente, al PAN le vino bien, pero le costó a Morena en el Congreso, donde frenó la reforma constitucional. Hoy todavía en la reunión de Comisiones Unidas y Puntos Constitucionales en San Lázaro, volvió a ratificar Alito Moreno que no van a votar en favor de la reforma constitucional ni las que vengan, ¿no?, las de las leyes secundarias. Entonces la verdad es que sí, Alito no tuvo de otra, pero además a él mismo le convenía, porque luego viene, creo que es el año que entra, viene elección de diputados locales, alcaldes, sí, y ahí sí se venden a morir, y a que le encanta vender candidaturas, ¿no?, vender plurinominales y todo eso. Y bueno, tenía que hacer esta acción. La marcha lo animó mucho también, esta que supuestamente fue un triunfo. Entonces la verdad es que sí, fue Alfredo del Mazo quien lo presionó, el PAN, y obviamente los factores, como tú dices, internos, los machuchones, como dice Nacho y Mauricio, ¿no?, los machuchones. Y es que continúa, don Nacho, la fractura al interior del PRI.
Alito y Del Mazo, pues bueno, continúan rascándose, golpeándose con esta renovación del Consejo Político. En la víspera electoral del Edomex y Coahuila, la semana pasada, la dirigencia nacional del PRI renovó el Consejo del Político Nacional para el periodo estatutario 22-25, lo que puso de manifiesto nuevamente la fractura entre la presidencia del Tricolor y el Comité Estatal, en cuya integración fue desplazado el círculo más cercano de Alfredo Del Mazo. Entre los mexiquenses integrados el consejo se incluyen al mandatario estatal Del Mazo, además de los ex dirigentes priistas César Camacho Quirós, Carolina Monroy Del Mazo. También se lista el presidente del priismo local, Eric Sevilla Montes de Oca. Los diputados locales con representación en el CEN son Elías Rescala Jiménez y Ana Karen Guadarrama Santamaría. Asimismo, se incluyó a Marco Antonio Rodríguez Hurtado en su calidad de alcalde de Tlalnepantla. Por parte de los comités municipales, Laura Nayili García, quien es dirigente del PRI en Coacalco. Como propuesta del sector agrario también, Leticia Barrera, del sector obrero, Raúl Domínguez, y el sector popular de la CNOP, este brazo también del priismo, Cristina Ruiz Sandoval. Finalmente, pues Alito Moreno terminó dejando afuera gran parte de la estructura de Alfredo Del Mazo en vísperas de esta elección del año entrante, con lo cual, pues bueno, también la oposición que tiene él, que yo creo que la más fuerte es en el Senado de la República, donde está ahí Miguel Ángel Osorio Chong y bueno, y demás personajes que buscan tumbarlo en la dirigencia nacional del PRI, y bueno, están negociando, ellos sí negociando con el panismo para pues finalmente ver quién será el candidato de la oposición en Edomex, que creo que eso es todo el show, toda la maroma, es definir si el priismo por primera vez en su historia se va a doblar en Estado de México para postular un panista, no va a defender finalmente pues una bastión del PRI, o si se la van a jugar con un candidato afín de parte de Alito, ¿no? Lo que pasa es que siendo finalmente una realidad lo que dice Obrador del PRIAN, pues bueno, no le viene mal al PAN que también se gane el Estado de México, porque tampoco Enrique Vargas y otros precandidatos tienen la fuerza para ganar. De hecho, el problema es que las encuestas marcan que Enrique Vargas y la otra candidata del PRI, que se me fue el nombre, están muy, muy cerrados. Es decir, ¿Del Moral? Sí, del Moral. Ajá. Lo que representa es que más o menos es 1 o 2 puntos, digo, están abismalmente abajo de Delfina Gómez, sí, pero la priista, la aspirante del PRI, tiene 19 puntos, mientras el del PAN tiene 17, con lo cual pues el panismo en el Edomex ha de decir, oye, pues tengo fuerza en el Estado de México e incluso pudieran encabezar ellos una alianza. Y bueno, ahí veremos el músculo finalmente del priismo. Lo que sí parece ser es que a final de cuentas Del Mazo estaría incluso, digamos, empujando a los opositores, al del PAN, con tal de que no lleguen las fichas de Alejandro Moreno allá en el Edomex. La verdad es que Alejandro Moreno no tiene tanto, yo creo que no tiene tanto el interés de poner a quien vaya a ser candidato del PRI o del PAN allí en el Estado de México, pero él sabe que ahí están quienes realmente tienen el poder, la fuerza y las habilidades y la experiencia para sacarlo. Sin embargo, es increíble las habilidades que desarrolla Alito Moreno, porque mira, es que ha controlado ya de una manera tal el PRI, que tiene el Consejo Nacional, tiene es que hay 2 consejos, el Consejo General, que son como 3,000 o no sé cuántos, y luego el Consejo Nacional, que son como 70, 80, 100 personas, y luego también el Consejo Político Nacional, que ya es una cuestión reducida, y bueno, controla esos órganos, y se ha ocupado de manera muy acuciosa de darse aquí, de fregar acá, de limitar a y bueno, eso le hizo a Del Mazo, a pesar que Del Mazo es un aspirante presidencial, a pesar que Del Mazo necesitan ganar ahí para poder lograr la sobrevivencia del PRI en su última trinchera, porque la verdad es que ahí también hay como 16 millones de habitantes. Entonces, ahí es cuando se ve que las habilidades de Alito son tremendas, sucias, chuecas, lo que tú quieras, compactas, lo que tú quieras, pero finalmente
tiene habilidad, es el tipo. Y bueno, con el PRI, cuando menos logró evitar que lo metieran preso por el tema de oceanografía. Tiene varios cadáveres en el closet, ¿no? Entonces yo creo que el PAN presionó mucho a Del Mazo. Del Mazo le apretó también el brazo a Alito, y Alito también se vio descobijado, sí, porque ya no podía hacer tanto de ayudar al presidente a esta otra reforma, que además, bueno, la han usado como el pretexto para enfrentarse a su gobierno y descalificarlo y decir que es un viejito mentiroso. Así le dicen a López Obrador, viejito mentiras. Bueno, entonces hay un meme de ese tipo, muy simpático con música, una canción creo que de Criqui. Entonces, la verdad es que están a un juego impresionante de vencidas entre el PRI, el PAN, Del Mazo, los enemigos de Marco Cortés, los enemigos de el propio Alito. Es una mezcolanza de intereses, porque además de eso se olvidan o cuando menos quisieran invitar después a la fiesta a Dante Delgado, sí, que ese sí tiene, no sé, 15% de la votación, ese sí tiene 2 gobernadores, ese sí tiene a Luis Donaldo Colosio Riojas, que lo que sea de cada quien, pero se mantiene arriba en las encuestas. Y la verdad es que veía ahí una foto otro día, como la gente ya lo ve de otra manera a Luis Donaldo Colosio Riojas. Entonces, está muy chavo, pero finalmente en esto no cuenta. Y a veces Luis también es otro chavo. Ellos son influencers, ¿no? Usan las redes sociales. Y sin embargo, igual la gubernatura, que está hace tontería y media así, pero finalmente ahí está. Y el que gana, gana. Decía Eisenhower, cuando era jefe del comando aliado en la guerra contra Hitler, el comando aliado allá en Inglaterra, estaba la sede, decía, la victoria no tiene sustitutos. Es decir, era su frase, porque la verdad es que ganar es ganar. Sí. Si luego dices que te robaste la elección, si luego dices que esto, que lo otro, que fue chueco, eso ya es lo de menos. Ya ganaste, ya ganaste. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Así es, esa es una frase. Esa es la traducción choco de Andrade del dicho de Eisenhower. Entonces dice, la victoria no tiene sustitutos. Y es que ya ahorita se está viendo también, ya se da este primer paso a la reforma electoral, una reforma electoral que pues parece que van a ser pues sin vida. Se presenta el día de hoy Nacho Mier, esta primera, me impresionaba ver la cantidad de documentos que eran. Yo me imaginaba, si bien una reforma robusta, pero casi 1000 hojas conforman esta reforma electoral. No se guardó nada, no es de ninguna forma un imprevisto. Desde marzo, Adán Augusto López Hernández había anunciado que ya se tenía prácticamente concluida, con lo cual pues se entiende que esta reforma electoral del presidente pues no es algo que se hizo al vapor, es algo, perdón, al contrario, es algo que se hizo al vapor y que fue trabajando, se fue negociándose, incluso con la misma oposición, que finalmente pues termina traicionando. Vamos a escuchar lo que dice Nacho Mier y cuál es el proceder. Ya oficialmente va a bajar a que se discuta primero en comisiones y después en el pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a ver. Comisiones, me comentaban los presidentes de la comisión de puntos constitucionales y de reforma electoral, que será a la 1 de la tarde del día 28. Seguramente ese día habrá también sesión de la Cámara de Diputados. Le vamos a pedir a la Junta, a la mesa directiva, nos obsequie que podamos sesionar el día, la semana del 28 al 1 de diciembre, para que se pueda desahogar el día 29, 30 el dictamen en el pleno de la Cámara. En el caso de la reforma secundaria, el día de antier, pues ya sesionó la comisión, las Comisiones Unidas de puntos constitucionales, de población, en fin, varias comisiones unidas que tienen la posibilidad y la tarea de conocer este tipo de
cambios, como el caso de la reforma del presidente López Obrador. Y bueno, la verdad es que ahí sí los opositores fijaron su posición y es prácticamente inamovible en cuanto al PAN, y sobre todo también el PRI. Otra vez Alito también tomó la palabra y habló. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Moreno. Aseguró: no tiene miedo, no nos asustan ante la reforma electoral. Insistió que los diputados de su bancada votarán en contra de la propuesta enviada por el presidente López Obrador. Y ante los ojos de todos ustedes, ante la vista de lo que se ha presentado, se hizo el día de hoy. No se conocía la iniciativa de proyecto de dictamen, se presentó hoy en estas comisiones unidas, como ustedes bien tuvieron a documentar y a registrar. Fijamos la postura clara, contundente, porque la presentación que hizo la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral marca una posición particular de la visión de la presidenta, y ahí narró cuál era la propuesta en el cuerpo de la iniciativa de proyecto de dictamen, que era la base de la iniciativa del gobierno, la que presentó el presidente de la República y la mandaron, y aquí estuvo el 28 de abril. La posición del PRI fue clara, con el acompañamiento de las y los legisladores, un pronunciamiento y un posicionamiento claro, conciso, firme, de que el PRI no acompañará ninguna reforma, esa reforma que se ha presentado como lo han hecho, y como escucharon que van a tener una posición irreductible para hacerle esos cambios que no se pudieran construir. Entonces la posición es clara, la del PRI. Votaremos en contra de dicho proyecto en la iniciativa de reforma constitucional. Se atienen al escrutinio público, porque lo que hacen es estarlos enfrentando con el pueblo. Algo que es muy importante y tenemos que señalar, que a nosotros no nos asusta, no nos echamos para atrás, estamos firmes. Creo que es la posición no solo de defender la democracia, defender las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral y la ciudadanía. Esa es la proyección contundente que hay: defender la democracia, defender el régimen democrático, y esa será la posición del PRI, irreductible en el voto en contra del proyecto de iniciativa de reforma constitucional que ha presentado el gobierno. Hay una evidente intención, incluso se ve en la enjundia que pone Alito Moreno en su reposicionamiento y el rechazo a la reforma constitucional en materia electoral que presentó el presidente y luego ya se procesó en las comisiones. Y bueno, ahí está el video donde lo hace con una fuerza enorme, como tratando de decirles: no me rajo, yo sigo contigo, Del Mazo, yo sigo contigo, Marco Cortés, yo sigo con ustedes. Es decir, eso lo está así destacando. ¿Por qué? Porque también en última instancia Alito quiere ser presidente de la República y quiere ser candidato del PRI, y va a necesitar, según esto, entre comillas, el apoyo del PAN, ¿no? Según, entre comillas, no, pues si sumo los votos de Anaya más estos, pues ya me llegan, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, los de mí, que voy con 8 millones, algo así por el estilo, o 9, pues la verdad que sí puede hacer la chica. Sin embargo, bueno, son sueños guajiros, pero Alito está en una situación en que para él ya tiene amarrado todo lo que pudo en el comité, ya no va a poder hacer más, pero sí puede salvar el pellejo. Y bueno, Del Mazo va a seguir controlando el priismo, porque es el gobernador pues, más fuerte de todos los 2 o 3 que le quedan al PRI, ¿no? Creo que le quedan 2 o 3 al PRI. Ya le quitaron todo entre pues Movimiento Ciudadano precisamente, y también obviamente entre ya Morena, que ya lleva 22 y se puede llevar otras 6 en el 2024, porque luego viene Baja California en el 25 y eso, pero ya ese es el otro sexenio. Entonces, la verdad es que sí se nota ahí digamos, este interés personal, pero sobre todo bajo la presión de las circunstancias externas, internas, y también la circunstancia histórica de que están a punto de desaparecer como partido. Y bueno, también no se va a ver bien Alito si pierde el Estado de México, ¿no? Sí. Pues si bueno, perdiste el Estado de México y ya nos quedamos sin estados, ¿y qué quieres? ¿Seguir todavía manejando el cascarón?
Ahí es donde el Lito también tiene miedo de que se pierda el Estado de México y se va a perder al paso que van las cosas, ¿no? Y es que en medio de todo esto también, don Nacho, ya se da lo que veníamos hablando, ¿no? Que es importante y que era una hora decisiva para los senadores morenistas, si iban a navegar y bailar al son que tocaba Ricardo Monreal, o si finalmente iban a ver, pues que Monreal podrá tener mucho poder en el Senado de la República, pero fuera del Senado, pues la realidad es que pues es muy limitada su presencia, la gente no lo quiere, los morenistas no lo quieren, los de oposición tampoco lo quieren, pues no hay quien quiera realmente a Ricardo Monreal, y pues jugártela con un personaje de este tipo, pues es prácticamente como jugártela con Alito, ¿no? No lo quieren los morenistas y tampoco lo quieren los priistas. Sí. Entonces, finalmente, alguien que fungió, digamos que fue su candidato, fue su esbirro, fue su apuesta total, que fue Alejandro Armenta, y que finalmente Monreal lo empujó hasta el final, incluso desafiando, digamos, la línea del obradorismo, colocó a Armenta en la presidencia de los senadores. Finalmente, ahora se concreta una traición. ¿Por qué? Porque Armenta va en contra del discurso de Monreal. Monreal dice que la reforma electoral no va, no debe de pasar, no se puede, que fue culpa del Obrador, que fue culpa también de Laida por pegarle a Alito, que ya se tenía el acuerdo. Armenta insiste que, pues, no es contrastar y no es pelearse con Monreal, pero él sí va a acudir a la marcha, a diferencia de Monreal, y también que él cree que es sumamente necesario que se realice la reforma electoral que turna el presidente Obrador en San Lázaro. Vamos a ver lo que dijo el coordinador, el presidente de los senadores. Mira, yo creo que los órganos electorales tienen que evolucionar y yo sí creo que es necesario hacer ajustes al INE. Eso no quiere decir que estoy enfrentado con la posición que tenga el senador Monreal. Cada senador tenemos nuestro propio criterio, coincidimos. Yo sí estoy de acuerdo en la eliminación de la representación proporcional o acotarla en su mínimo. También estoy de acuerdo en que el costo de la vida de los partidos políticos solamente se financia en campaña. También estoy de acuerdo en que se desarrolle un proceso de ciudadanización de la elección de los consejeros, y también estoy de acuerdo en el voto electrónico. También estoy de acuerdo en una reforma a fondo de las potestades de los partidos políticos, porque los partidos políticos no pueden secuestrar a la democracia, y los partidos políticos deben de ser, como establece el 41 constitucional, entes de interés público al servicio de los ciudadanos, para que estos participen en los órganos de representación del poder político. Es decir, pues ahí está finalmente lo que dice el presidente de los senadores, pues ya contrario totalmente al discurso de Ricardo Monreal, que bueno, él apunta que no debe darse esta reforma. Aquí pues le revira pues uno de sus hijos pródigos que había dejado ahí en el Senado. Finalmente se suma este personaje a lo dicho por el presidente López Obrador. Y también hay algo que se escuchó, que Adán Augusto López Hernández se reunió el día de ayer con él precisamente para hablar sobre este tema de la reforma electoral. Entonces se entiende que ya el mismo Adán también está haciendo ahí trabajos de cabildeo en el mismo Senado de la República. Y ¿no? La voz de Adán es la voz del presidente López Obrador. O sea, Adán no es alguien que vaya a hacer ofrecimientos o comentarios que no haya hecho con el presidente previamente. Y por el otro lado, acuérdate que también ya está en juego, y le toca a Mario Delgado, que estuvo por aquí ayer o antier, le toca a Mario Delgado convocar ya al Consejo Político Nacional o al Ejecutivo, del Comité Ejecutivo, para pues ya darle de baja a Monreal como militante de Morena. Pero sobre todo es más que eso, puede quedarse así, pero sí quitarle ya la coordinación de senadores de Morena ahí en el edificio de Insurgentes, porque ya no representa ni a López Obrador, ni a Morena,
ni el proyecto de 4T. Ya no representan nada que tenga que ver con el gobierno. Y bueno, puede seguir siendo militante, ¿no? Eso nadie se lo va a quitar. Incluso dijo anoche en algún tuit o algo así por el estilo, dijo que no, que él seguía allí, que esperaba aparecer las boletas por Morena en la presidencial. Pero eso sabe que es inútil. Como que anoche tuvo un pequeño destello de decir, ya me estoy arrepintiendo, ¿no? Sí. En esa declaración, que espera que sea por Morena. Pues, obviamente que no iba a quedar nada con Monreal en la candidatura presidencial, además que no la va a ganar, no la ganaría, ni con todas las magias de la política, que es la única actividad que se puede hacer de muchas maneras. Tiene una serie de recovecos y posibilidades, pues es hacer posible lo imposible. Pero bueno, yo creo que este tema, ¿no? Ya todavía está en el fogueón, todavía mañana va a haber más noticias. Creo que esta operación que pueden hacer, que se va a Monreal, España, Sí. que hagan el cambio de coordinador. Aprovechando, ¿no? Sí, de coordinador, ya no tiene nada que hacer como coordinador. Y obviamente va a querer quedarse también con la presidencia de la Cámara, porque la presidencia es la que tiene el dinero. Como Manuel del Río Virgen, el secretario técnico famoso, aquel que fue a sacar, junto con Dante Delgado, allá a Veracruz, porque estaba preso por un asesinato del alcalde de Cazones, que había ganado, y pues él lo acusan de ser autor intelectual, y salió pues por influyentismo también, y pues ya Cuitlao ya no soportaba, el gobernador de Veracruz no soportaba ya la presión de estos grupos desde México, ¿no? Así que todavía va a dar más. Pues con eso, don Nacho, terminamos la transmisión del día de hoy. Los invitamos, ya saben, como todos los días, a que le den like, compartan y que se suscriban. No se olviden de acudir a las redes sociales de don Nacho, @Hojas Políticos en Twitter y también Hojas Políticas en YouTube. Y a mí me pueden seguir como Publio ARL en YouTube y Publio Romero en Twitter. Nos vamos, don Nacho, cerramos esta emisión de miércoles. Miércoles, ya el ombligo de la semana, y bueno, gracias a Martín Moreno por conducir también la edición esta en lo que grabamos, y a las 6, ¿no? A las 6 en punto. Estamos con ustedes en un ratito más. Nos vemos.